presentes. Es un honor estar con ustedes en este importante evento, el foro con los parlamentarios candidatos a los parlamentarios andinos. En primer lugar, me gustaría extender un saludo cordial a las autoridades aquí presentes. Un saludo al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el magíster Jorge Piedra. Un saludo a la subdecana, doctora Tesis Valdivieso. Y así también agradecer a los candidatos, María Sara Gijón del Movimiento Creo, Natasha Rojas de Unidad Popular, Santiago Becach del Movimiento Construye y María Teresa Velázquez del Movimiento Ambiente. Hola, Fede tiene barra. Fede tiene barra. Siendo así, damos inicio a este evento y para las palabras de bienvenida invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, al magíster Jorge Piedra. Bien, quisiera iniciar saludando a los compañeros invitados por parte de la Universidad Central del Ecuador. Este es un acto oficial de pleno conocimiento del Consejo Universitario y de las autoridades principales de la Universidad Central del Ecuador. Quiero hacerles llegar un saludo a nombre del doctor Patricio Espinosa, rector de la Universidad Central, que por temas de carácter institucional no ha podido estar en la mañana de hoy, así como de los señores vicerrectores de la universidad. Pues en estos momentos estamos en un tema bastante complicado que tiene que ver con el asunto de la discusión del presupuesto de la universidad, y es evidente que frente a esas condiciones tenían que priorizar en estos momentos esta circunstancia. Esto de organizar eventos para escuchar las posiciones, propuestas desde diferentes sectores sobre lo que corresponde a la política nacional en el Ecuador y la política externa a través de lo que es el denominado Parlamento Andino, que es creado en el año 1979 y que define toda una serie de elementos integradores entre los países andinos. Define una condición básica, la voluntad que tenemos desde nuestra facultad, así como de otras facultades que han resuelto asistir en la mañana de hoy, como la Facultad de Filosofía, la Facultad de Jurisprudencia, que también están presentes, y decirles a ustedes que lo que tenemos hoy no es otra cosa que el ejercicio de un elemento de carácter democrático desde la facultad para gestionar procesos que permitan entender qué es lo que sucede con la dinámica internacional y cómo es que desde el Parlamento Andino podemos contribuir de manera efectiva a organizar políticas que sirvan para atender a los millones de moradores de nuestros sectores, para poderles garantizar mejores condiciones de vida y poderles dar lo que necesitamos en una condición bastante particular, en momentos bastante difíciles, sobre todo para Latinoamérica, en momentos en que las políticas internacionales apuntan sobre todo a un sector bastante importante de la población nuestra, que tiene que ver con la decisión de una de las 70 propuestas impulsadas por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene que ver con el tema de la deportación de nuestros hermanos desde Estados Unidos, que tiene que ver con las economías nuestras cuando conservamos. Como recuerdo que el año anterior el financiamiento del presupuesto del Ecuador resultó en segundo rubro las remesas que envían los migrantes para poder sostener la economía ecuatoriana. En momentos en los que es evidente que existe una polarización de un mundo bipolar
en el que se diferencian posiciones y posiciones al respecto de los temas de la dominación y en torno a las condiciones de vida que tienen los seres humanos en las regiones donde nosotros vivimos. Creo que es importante, con lo que comenzamos a hacer en estos tiempos, abrir una universidad en la que el debate, la discusión, la propuesta sea parte del ejercicio democrático que tenemos institucionalmente y que nos permita a nosotros, como universidad, tener unas condiciones importantes para podernos desarrollar y para poder entregar a nuestros estudiantes las condiciones que ellos necesitan. Gracias a María Sara Gijón por estar presente, así como a Natasha Rojas, a Santiago Betach y a María Teresa Velázquez. Así como saludar también a María Cristina Reyes, que hace algunos ratos nos conocimos en el Congreso Nacional a propósito del tema de los fondos de cesantía en el Ecuador. Agradecerles a todos ustedes por estar presentes en el día de hoy y decirles que esta actividad organizada el día de hoy nos permite entonces fundamentar el accionar que tenemos desde una Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y desde una universidad que evidencia características que determinan condiciones diferentes a las que habíamos venido teniendo en otros momentos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar presentes y aspiro que las propuestas del día de hoy sean propuestas que nos lleven a efectivizar lo que queremos los ecuatorianos y de manera especial los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias y muy buenos días. Agradecemos la presencia de todos quienes están aquí y con un profundo sentimiento democrático estamos convencidos de que la conversación, compartir las ideas y propuestas que tienen los candidatos hacia un órgano que en realidad la sociedad civil a veces parece que desconoce, que es el Parlamento Andino, tenemos la certeza que es el camino a seguir para buscar mejor condiciones de vida y sobre todo para solucionar las problemáticas sociales que hoy por hoy aquejan no solo a nuestro país, sino también a nivel regional. Es un honor para nosotros contar con su presencia en este espacio de diálogo democrático, donde buscamos conocer y analizar las propuestas de quienes aspiran a representarnos en este organismo supranacional. Antes de dar inicio, permítanme recordar que el Parlamento Andino es un órgano deliberante del Sistema Andino de Integración, compuesto por representantes de los países miembros de la Comunidad Andina. Su labor es crucial para fortalecer la integración regional, armonizar legislaciones y promover el desarrollo conjunto de nuestros países. En este momento procederemos a brindar 2 minutos a cada uno de los candidatos para que puedan brindar su presentación. Invitamos a María Sara Gijón Calderón, representante del Movimiento Creo, a realizar su presentación. Tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, en primer lugar, muy buenos días con todas y con todos. Encantada de estar aquí nuevamente en este Paraninfo Ernesto Che Guevara, además una persona a quien admiro desde los 15 años que descubrí quién era y maravilloso luchador justamente por la libertad de nuestros pueblos. Mi nombre es María Sara Gijón Calderón, quiteña, jurista, luchadora por las causas de las mujeres, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza. No sé si tengo también chance de hacerte un pequeño, breve explicación, pero no creo que tengo mucho tiempo. María Sara Gijón nuevamente. Y simplemente decirles cuáles son las 3 palabras y 3 principios que me acompañan y que acompañan a la campaña y a todo mi accionar. Paz, democracia y dignidad. Sin paz es imposible tener democracia. Sin dignidad no podemos tener paz. Todas estos valores y estos principios van de la mano. Tenemos 3 ejes en el plan de trabajo: el eje de creación de oportunidades, el eje de compromiso social y paz, y el eje de seguridad y paz, y el eje de educación y cultura. Así que, bueno, básicamente eso sería, y después estoy lista para contestar ya a los 4 temas que el día de hoy nos han presentado. Muchas gracias.
Agradecemos a la representante del Movimiento Creo por su intervención. A continuación, invitamos a Natasha Rojas, representante de Unidad Popular, a tomar la palabra. Candidata, tiene 2 minutos. Adelante. Buenos días con todos y con todas. Quisiera empezar señalando que ser joven es tener el coraje de desafiar lo establecido, porque en la rebeldía está el futuro. A la generación de ustedes les dicen los jóvenes de cristal, como un elemento que no están preparados para la vida, como un elemento de debilidad. Pero yo les digo que es mentira, porque ustedes, chicos y chicas, han tenido la capacidad y la fortaleza de enfrentar una pandemia, una declaratoria de guerra interna inexistente y los famosos apagones. Pese a las dificultades, han enfrentado y siguen luchando por sus sueños. Ustedes son los jóvenes que defendieron el Yasuní, el Chocó andino, y en la consulta popular le dijeron no al trabajo por horas y al arbitraje internacional. Soy Natasha Rojas, mujer de izquierda, feminista, ambientalista y toda mi vida luchadora social. Mis aulas fueron las de la Central. Fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria y la primera mujer presidenta de la FEWE de la Universidad Central del Ecuador. Mis causas son las causas de ustedes: la defensa del agua, la naturaleza, los derechos de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los derechos humanos en general. ¿Saben qué es el Parlamento andino? ¿Saben qué ha hecho? Y no es responsabilidad de ustedes, porque quienes han estado no han jugado el papel que deberían hacerlo en informarnos sobre su trabajo. Voy al Parlamento andino a trabajar por la integración económica y comercial, por la seguridad, por la defensa del ambiente, la soberanía nacional, la educación y los derechos de los pueblos, los jóvenes y las mujeres a la resistencia y a la lucha social. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Para mí es un orgullo y un placer volver a encontrarme en este espacio donde siempre se debaten ideas. Mi nombre es Santiago Begdach, candidato al Parlamento Andino por el Movimiento Construye, listas 25. Quiero expresarles a ustedes mi gratitud y mi sorpresa, porque precisamente los que no vienen a debatir son aquellos que están librando una campaña sin fundamentos y sin conocimiento, los que nos tienen en la profunda inestabilidad política, en la profunda inestabilidad moral. Esos son los que no debaten, esos son los que no están aquí. Me enorgullece decirles que esta lista del Parlamento Andino, los candidatos, son 9 mujeres y somos únicamente 2 hombres, y creo que eso es un avance para la conjunción de la democracia en este país, para la participación de las mujeres que me acompañan aquí. Mi más profundo respeto en la política a ustedes, porque realmente sé que en este debate de ideas podemos generar una propuesta mucho más profunda, mucho más intensa, para dar a conocer a ustedes qué hace verdaderamente el Parlamento andino y cómo podemos contribuir en sus vidas desde un espacio que le cuesta al Estado ecuatoriano y a la política, porque también es de elección popular. Quienes precisamente no han venido a debatir han abierto otros espacios, como es la UNASUR, para deslegitimar las luchas que perfectamente están establecidas en el Estado ecuatoriano y que no han representado por años por hacerle eco a una política acabada como la del socialismo del siglo XXI. Les agradezco. Tiene 10 segundos, por favor. Adelante. Les agradezco escucharnos y muchas gracias por el espacio. Gracias, candidato Santiago Begdach, del Movimiento Construye. Le invitamos a María Teresa Velázquez Zambrano, representante del Movimiento Amigo, a realizar su intervención. Tiene 2 minutos, candidata. Adelante.
Buenos días, estudiantes, académicos, compañeros que me acompañan en este foro productivo para el país. Soy María Teresa Velázquez Zambrano. Represento orgullosamente a la provincia de Manabí, al movimiento amigo Listas 16. Estoy aquí porque conozco perfectamente lo que voy a desarrollar en el Parlamento andino. Estamos en un momento crucial, un momento en que la voz del Ecuador debe de ser escuchada más allá de todas las fronteras. Hoy, la academia juega un papel importantísimo en el desarrollo económico y productivo de los países. He venido clara con mis propuestas que voy a trabajar desde ya junto a ustedes en el Parlamento andino. Me siento honrada de estar en la gloriosa Universidad Central, donde se construyeron las luchas sociales y donde hoy afianzo mi compromiso con la educación superior. Ecuador necesita de líderes locales que estén enfocados de manera fuerte y concisa con lo que van a trabajar. Desde el movimiento Amigo Listas 16, con la representación de María Teresa Velázquez, los jóvenes van a tener oportunidad de tener una educación internacional. Gracias por darme la oportunidad de debatir junto a grandes compañeros, con el respeto que merece la academia y con la gratitud a la Universidad Central. Buenos días. Agradecemos a los candidatos por sus destacadas presentaciones. En este momento mencionaremos las reglas y metodologías que guiarán este evento. Para garantizar un debate estructurado, dinámico y equitativo, hemos diseñado una metodología que permitirá a cada candidato exponer sus ideas de manera clara y ordenada. A continuación, explico la dinámica que seguiremos durante el foro. El foro está estructurado en 4 ejes fundamentales: economía, movilidad humana, seguridad, educación y cultura. En cada eje se formulará una pregunta acompañada de una breve contextualización. Cada candidato dispondrá de 2 minutos para responder. El orden de intervención será el que está estipulado igualmente para sus presentaciones. Tras completar los 4 ejes, cada candidato responderá a una pregunta del público previamente seleccionada, con un tiempo máximo de 2 minutos para responder. Para concluir el foro, cada candidato contará de 2 minutos para exponer un mensaje final dirigido a la ciudadanía. Las reglas generales en que se fomenta esta dinámica son: primero, se respetarán estrictamente los tiempos establecidos para garantizar equidad en las intervenciones. 2, no se permitirán interrupciones ni ataques personales. 3, como moderadores tendremos la responsabilidad de gestionar los tiempos y asegurar el cumplimiento de estas normas para que el foro se desarrolle de manera justa y productiva. Con esta metodología buscamos generar un debate enriquecedor y constructivo para que la ciudadanía universitaria pueda conocer y analizar las propuestas de cada candidato. Sin más preámbulos, damos inicio al primer bloque temático: economía. Antes de continuar con los ejes temáticos, invitamos a toda la comunidad universitaria a que en la parte posterior del Paraninfo pueden encontrar unas hojas y esferos donde pueden escribir una pregunta, formular una pregunta a cada uno de los candidatos. Les recordamos que, como lo había mencionado Rocío, a la finalización del evento, la última etapa, habrá una ronda de preguntas del público para que puedan realizarla a cada uno de los candidatos. Empezamos de esta manera con el primer eje, el eje economía. Considerando que Ecuador mantiene un comercio intercomunitario significativo con los países de la comunidad andina, representando aproximadamente el 17% de su comercio total, y que varios de estos países como Colombia y Perú ya cuentan con tratados de libre comercio con mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia, ¿cuáles son sus propuestas para fortalecer la integración económica y permitir que Ecuador aproveche estratégicamente estos tratados para potenciar su comercio y desarrollo económico? Comenzamos con la candidata María Sara Gijón. Candidata, tiene 2 minutos para formular su respuesta. Bueno, definitivamente tenemos que enfocarnos en el mercado andino. Tenemos que impulsar aún más la homologación de todo tipo de permisos y autorizaciones que permitan
que nuestros actores económicos puedan trabajar de manera colaborativa en todo el mercado andino. Adicionalmente, algo que es fundamental es que podamos trabajar también con otros grupos de países que también tienen integración. Por ejemplo, el Parlamento Europeo justamente tiene una comisión específica para trabajar con el Parlamento andino. Dentro de esto, recordemos que los europeos tienen el Pacto Verde Europeo. Creo importante que nosotros también desde el área andina podamos trabajar con un Pacto Verde andino. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cada vez vienen más normativas que justamente obligan a los distintos actores económicos de nuestra región a mejorar justamente los estándares, digamos, ambientales, energéticos, de uso del agua, etcétera. Y estas son normativas extraterritoriales que empezarán a regir a partir del 2027. También, y esto es tremendamente importante, en nuestra misma subregión, digamos, no andina, sino sudamericana, nosotros tenemos a la OTCA, la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica. Justamente hoy por hoy nosotros tenemos no solo cambio climático, sino verdadera crisis climática. Dentro de la región andina somos 136 millones, incluido Chile, obviamente, y sumando a los 245 millones que forman parte de la OTCA, nosotros podemos llegar a un mercado mucho más grande. Finalmente, es fundamental que nosotros trabajemos en un verdadero desarrollo sostenible que implica desarrollo obviamente económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Muchas gracias. Agradecemos a la candidata María Sara Gijón, representante del Movimiento Creo. Extendemos el uso de la palabra a Natasha Rojas, representante de Unidad Popular. Candidata, le reformulo la pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer la integración económica regional y permitir que Ecuador aproveche estratégicamente estos tratados para potenciar su comercio y desarrollo económico? Candidata, adelante, tiene 2 minutos. Es fundamental entender que la integración y el comercio deben ser de beneficio mutuo, bajo la premisa de comprar lo que no tenemos y vender lo que tenemos, a través del fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad, que le permita a la comunidad andina integrada por Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú hacer negociaciones importantes con bloques económicos grandes en el mundo en condiciones de ventaja para nuestros pueblos. Y este elemento va muchísimo más allá. Desde el Parlamento andino, desde el punto de vista económico, consideramos importantísimo empezar un proceso en bloque de renegociación de la deuda externa para proteger las economías nacionales, estabilizar la economía de los países y contribuir a la reactivación del aparato productivo de nuestra región, invirtiendo en obra pública, en educación, en salud y seguridad. En segundo lugar, creemos importantísimo recuperar la soberanía marítima. Esto significa recuperar lo que nos robaron, la soberanía total sobre las 200 millas de mar territorial, que ahora solo tenemos 12 millas de mar territorial y los afectados, los pescadores artesanales, mientras que los beneficiarios, las grandes potencias económicas como China, Estados Unidos, entre otros países. No nos hemos olvidado de cómo la flota pesquera china se ha llevado la riqueza ictiológica de nuestro país. Agradecemos, su tiempo ha terminado, disculpe. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Natasha Rojas, de Unidad Popular. Nuevamente reiteramos la pregunta a los candidatos.
Considerando que Ecuador mantiene un comercio intercomunitario significativo con los países de la Comunidad Andina, representando aproximadamente el 17% de su comercio total, y que varios de estos países como Colombia y Perú ya cuentan con tratados de libre comercio con mercados clave como Estados Unidos, Europa y Asia, ¿cuáles son sus propuestas para fortalecer la integración económica regional y permitir que Ecuador aproveche estratégicamente estos tratados para potenciar su comercio y desarrollo económico? Continuamos con la participación del candidato Santiago Begdach. Candidato, tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Me gustaría que ustedes puedan visitar mis redes sociales, @SantiagoBegdach, para que puedan leer un poco más de la propuesta, ya que solo tenemos 2 minutos. Yo creo que el país está en marco de unas coyunturas que no nos podemos desprender. Y tal vez a veces estos proyectos, estas grandes ideas que tenemos los distintos candidatos no se pueden desarrollar porque ves precisamente estas coyunturas que impiden que podamos ejercer un eje de progreso. Y primero hay que solucionar problemas mediatos como una lucha contundente contra la corrupción. Nadie va a venir a poner un centavo en el país mientras seguíamos siendo el país de metástasis y purga. Y para eso tenemos que consolidar a través del Parlamento andino una lucha regional contra la corrupción, contra la integridad de la región en el sentido de implementar un mecanismo de transparencia regional, que podamos compartir información entre los distintos entes gubernamentales y de justicia para proteger la región. De otra forma, la economía del país nunca va a incrementarse si es que no solucionamos el problema energético. Y es precisamente esos acuerdos regionales desde el Parlamento andino que se tienen que llevar a cabo cuando queremos construir un futuro sostenible ante la crisis energética y el cambio climático. Si bien tenemos un sistema de generación eléctrica que puede ser interconectado, la transmisión no se ha permitido, siendo que tenemos un Parlamento andino que debería generar estos acuerdos. ¿Qué pasó? Miramos hacia el norte y no hacia el sur. Perú está mucho más avanzado en temas energéticos que el mismo Colombia, pero por la pugna política solo miramos a Colombia y nos da vagancia irnos hacia el sur para traer la energía eléctrica. Cuando creamos estos 2 mecanismos mediatos sobre la coyuntura de lo que el país merece sostener, podemos generar una comunidad económicamente activa, donde el Ecuador, si ustedes no saben, es el primer país en tener más emprendimientos, pero también es el primer país en desertarlos por la alta carga tributaria, por los altos problemas de corrupción y sobre todo por un sistema que no va inmerso a la tecnología actual. Entonces, solo termino con la idea. Entonces, cuando logremos correlacionar esto con lo que he mencionado, podemos crear una comunidad unida y económicamente activa. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Santiago Begdach, representante de Construye. Ahora queremos dar el paso a María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo. Candidata, tiene 2 minutos. Muchísimas gracias. Quisiera comentarles a todos ustedes de manera inicial que el Parlamento andino cuenta con la Comisión de Desarrollo Económico. María Teresa Velázquez, una vez que llegue a esta comisión, va a trabajar en 2 proyectos ejes. El primero, Andes Sostenibles, Red de Emprendimientos Verdes. Quiero crear ese marco normativo que permita impulsar a pequeños y medianos emprendimientos enfocados en economía circular y sostenibilidad ambiental. Buscaré el financiamiento internacional para dar capacitación y apertura a que los productos verdes estén en la región andina de manera sostenible, sin dejar de lado mi segundo proyecto en esta comisión, que se llama Ecuador Exporta Más. Voy a diversificar la oferta exportadora de mi país, enfocándome en productos de alto valor agregado, con tecnología agrícola, en alimentos procesados. Quiero simplificar los procesos tediosos de exportación. Voy a trabajar de la mano de los agricultores, de las mujeres que labran la tierra, de esas mujeres trabajadoras que ponen la papa en la mesa. María Teresa va a trabajar de manera activa en la Comisión de Desarrollo Económico. Voy a sacar adelante los proyectos que hoy, con honrosa nombro a Cristina, desarrolló ya en la Comisión Económica siendo presidenta parlamentaria andina y que hoy me acompaña en este movimiento, asumiendo ese reto de seguir trabajando por los proyectos que ella llevó en el Parlamento y que yo voy a avanzar con trabajo digno para las mujeres y para la región andina. Gracias.
Agradecemos las palabras de María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo. Con esto concluimos la discusión sobre el eje economía. Agradecemos a los candidatos por sus respuestas y pasamos al siguiente eje, movilidad humana. Antes de pasar al siguiente eje, por favor, queremos hacerles acuerdo al público de que puede hacernos preguntas dirigidas a los candidatos. Del mismo tiempo, queremos mandar un saludo muy especial al magíster Edgar Isch, director general académico, a la doctora Solimar Herrera, decana de la Facultad de Jurisprudencia, y Jenny Lor, decana de la Facultad de Economía. Ahora sí, prosiguiendo con el eje de movilidad humana. Candidatos. Uno de los principios fundamentales de la comunidad andina es la libre circulación de personas entre sus países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Desde el 2005, los ciudadanos andinos pueden viajar sin visa dentro de la región solo con su documento de identidad. Además, existen normativas que garantizan el acceso a trabajo, educación y salud y de igualdad de condiciones con los nacionales del país de acogida. A pesar de estos avances, muchos migrantes andinos enfrentan dificultades en el acceso a empleo formal, salud y educación en los países de destino. ¿Qué medidas propondría para fortalecer el cumplimiento efectivo de estos derechos y mejorar la integración de migrantes andinos en la región? Candidata María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo, le damos la palabra. Gracias. Quiero iniciar diciendo que somos un país de migrantes y duele saber que miles de ecuatorianos cruzan la selva del Darién arriesgando su vida. De recuerdo a este contexto, toca recomendar un marco normativo de política migratoria. Hace 2 semanas, la presidenta por tempore del CAN le encargó al Parlamento andino las reformas al Estatuto Migratorio de la Comunidad Andina, por el cual María Teresa Velázquez ya tiene desarrollado 2 proyectos. El primer proyecto se va a llamar Andes sin Frontera. Quiero recomendar garantizar la movilidad humana y segura para los migrantes ecuatorianos de los países de la región andina. Quiero crear oficinas que permitan la atención cercana con los migrantes. Quiero tener mi proyecto Volver al Hogar. Es de noticia internacional todas las reformas que se han venido dándose y que son de conocimiento público del acto migratorio, donde varios compatriotas regresan a sus diversos países de manera no sostenible. María Teresa Velázquez en el Parlamento andino va a crear ese marco normativo que va a afianzar ese retorno sostenible, ese retorno que le va a permitir al ecuatoriano contar con una reinserción laboral. María Teresa Velázquez tiene un compromiso con el migrante. Tengo familias que han migrado a otros países en busca de oportunidades, que siempre lo vi como que era una pérdida de mentes brillantes, porque vengo formada por mentes brillantes. Eso no voy a permitirlo más. Por eso quiero llegar al Parlamento andino y deseo que ustedes, los jóvenes, se comprometan a actuar de manera responsable en estas elecciones 2025. Apoyen estos 2 proyectos, Andes sin Fronteras y Volver al Hogar. No los voy a defraudar. Voy a hacer el regreso migratorio sostenible, legal y con reinserción laboral. Gracias. Agradecemos las palabras de María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo y recordamos una vez más la pregunta. A pesar de estos avances, muchos migrantes andinos enfrentan dificultades en el acceso a empleo formal, salud y educación en los países de destino. ¿Qué medidas propondría para fortalecer el cumplimiento efectivo de estos derechos y mejorar la integración de los migrantes andinos en la región? A continuación, las palabras del candidato Santiago Begdach. Tiene 2 minutos. Muchas veces el sueño de emigrar se convierte en la pesadilla de muchos de nuestros niños. Y vuelvo a las realidades, a lo que verdaderamente pasa en el territorio. Y es que los coyotes se llevan a nuestros niños para hacer reinserción familiar, pero en el camino estos niños son abusados sexualmente, son puestos como que fueran un objeto sexual.
Y esa es la base de mi propuesta de solucionar un problema gravísimo que nadie se está atreviendo a hablar. Porque mientras 1 gramo de cocaína se acaba, un niño puede ser violado hasta 15 veces en un día a cambio de dinero. Y es precisamente donde desde el Parlamento andino, por la migración, por este problema y por el problema de que los niños salen por las fronteras, no les sorprende el nivel de niños desaparecidos que se miran hoy día. Este es el principal problema del que debemos atacar, y para eso tienen que haber casas de acogida, ayuda psicológica a los menores que son rescatados de sus captores y sobre todo una medida de control fronterizo sin importar el acuerdo de la CAN, porque si bien es cierto nosotros podemos cruzar entre fronteras, tiene que haber control de la salida y entrada de menores. Este es un problema que nadie lo está poniendo en la palestra pública, pero sí nos sorprendemos de ver en las redes sociales cuántos niños desaparecidos hay todas las semanas. Yo les invito a que verdaderamente miren en mis redes sociales, estos 2 minutos son muy cortos para profundizar, agradezco el espacio, sin embargo les alerto de esta medida que se tiene que tomar inmediatamente desde la comunidad andina y desde en general el Estado ecuatoriano para protección infantil, y que esto desencadene en educación y en otros distintos espacios. Pero si no solucionamos este tipo de problemas como una prioridad, ¿cómo podemos ir más arriba? Es casi imposible. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del candidato Santiago Begdac del Movimiento Construye. Cedemos la palabra a Natasha Rojas, representante de Unidad Popular, y le reiteramos la pregunta. A pesar de los avances de libre circulación entre los países de la comunidad andina, muchos migrantes andinos enfrentan dificultades al acceso al empleo formal, salud y educación. ¿Qué medidas propondría usted, candidata, para fortalecer el cumplimiento efectivo de estos derechos y mejorar la integración de los migrantes andinos en la región? Tiene 2 minutos. Adelante. Quiero en primer lugar expresar mi solidaridad con nuestros hermanos migrantes que están siendo deportados y sus familias. Solo para tener una referencia, en 25 años nuestros hermanos migrantes han contribuido al Ecuador con 71.000 millones de dólares. Mientras que en ese mismo tiempo los banqueros y los grandes empresarios han llevado a paraísos fiscales 35.000 millones de dólares. La remesa de nuestros migrantes constituye en el segundo rubro más importante de ingresos en el Ecuador. Y desde aquí, la casona universitaria, la Universidad Central del Ecuador, quiero decirle al señor Donald Trump que nuestros migrantes compatriotas no son delincuentes. Delincuentes son los que se roban la plata. Delincuentes son los que no hacen nada por la seguridad. Delincuentes son los que traicionan permanentemente a la patria. Y decirle al señor Daniel Noboa que es indignante mirarle que mientras el señor Trump trata de delincuentes a nuestros migrantes, él aplaude y sonríe. Los derechos de los pueblos no se venden, los derechos de los pueblos y los derechos de nuestros migrantes se defienden. Nosotros creemos que es muy importante las reformas que se van a establecer desde el Estatuto Migratorio. Para ello, trabajar por garantizar los derechos humanos de nuestros migrantes y de los migrantes de la comunidad andina y protegerles contra los abusos, la discriminación y la violencia. Políticas públicas y campañas permanentes de sensibilización para enfrentar la xenofobia, el racismo y la discriminación de los migrantes. Agradecemos las palabras de Natasha Rojas. Y finalmente, migrar no es una vergüenza. Vergüenza es quienes siembran en el mundo violencia y guerras. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente las palabras de Natasha Rojas del Movimiento Unidad Popular y nuevamente reiteramos la pregunta. A pesar de estos avances, muchos migrantes andinos enfrentan dificultades en el acceso a empleo formal, salud y educación en los países destino. ¿Qué medidas propondría para fortalecer el cumplimiento efectivo de estos
derechos y mejorar la integración de los migrantes andinos en la región. Damos la palabra a María Teresa Velázquez. María Sara. María Sara Gijón, perdón, del Movimiento Creo. Candidata tiene 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Mis compañeros que están aquí han dicho ya algunas cosas. No quiero sino decir algo que es fundamental. La migración es un derecho humano. Y ser migrante no te convierte en criminal. Todos aquí, estoy seguro, tenemos alguna persona, algún familiar que ha migrado. Estoy segura. Y no queremos que traten como criminales, encadenados en aviones militares, a quienes por decisiones propias de ese país son considerados deportables y son deportados. Cada país tiene sus normativas. Sin embargo, nosotros en la región andina debemos tratar a quienes deciden migrar a nuestro territorio como seres humanos, como personas que salen de sus países por una necesidad. Nadie abandona su tierra, nadie abandona su familia, nadie abandona su vida porque quiere. Es porque tiene una necesidad. Y cuando llegan, en este caso al Ecuador, no solo deben ser acogidos, debe haber un proceso de legalización de sus documentos, sino que también debe haber un acogimiento completo para que los niños que vienen con su familia, con sus padres o madres, trabajadores migratorios, tengan acceso a la educación, a la salud, esos padres al trabajo, al entretenimiento. Aprovechemos además a todos estos migrantes que llegan a nuestra patria para tener intercambio cultural. Lo diverso es hermoso. Tenemos que aprovechar esa diversidad cultural. Finalmente, necesitamos trabajar en corredores humanitarios para aquellos compatriotas que han decidido migrar. Lo mejor sería que no migren, pero tenemos que cuidar a aquellos nuestros andinos que han decidido migrar. Muchas gracias. Con esto concluimos la discusión sobre el eje movilidad humana. Agradecemos a los candidatos por sus respuestas y pasamos al siguiente eje, seguridad. Sin embargo, quiero hacer un espacio aquí y dar un saludo muy cordial a Rita Almeida, directora del INIGEB. Continuamos ahora con el eje de seguridad. Con mucha seguridad, valga la redundancia, es uno de los temas que más preocupan no solo a la comunidad universitaria, sino a todo el país en general. Conocemos que muchas problemáticas sociales que hoy afectan a nuestro país no son únicamente en términos nacionales, sino problemáticas en términos regionales. En ese sentido, formulamos la siguiente pregunta. El narcotráfico se ha convertido en una problemática regional que afecta gravemente la seguridad de Ecuador, con un preocupante aumento en los índices de violencia y criminalidad. Además, ha fomentado la corrupción dentro de las instituciones públicas, debilitando su capacidad de respuesta y el control del territorio. Si bien países como Colombia y Perú históricamente han liderado la producción de drogas ilícitas, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a enfrentar directamente las consecuencias del tráfico y el crimen organizado. Dado que el narcotráfico debe ser tratado como un problema regional y no únicamente nacional, ¿cuáles son sus propuestas para articular políticas de seguridad regional desde el Parlamento andino que permitan combatir esta problemática de manera conjunta, fortalecer la cooperación en inteligencia y seguridad y mitigar su impacto social y económico? Comenzamos en este caso nuevamente de forma inversa. En este caso la palabra nuevamente la tiene María Gijón, del Movimiento Creo. Candidata, tiene 2 minutos. El tema de la seguridad definitivamente es algo que nos preocupa y a veces también nos angustia, sobre todo cuando vemos ciertas provincias de nuestro país que están más azotadas por la violencia y la criminalidad.
Pero lo que creo que más nos angustia a todos es ver a nuestros niños y a nuestros adolescentes que están siendo captados por el crimen organizado y las bandas delincuenciales. Es importante que la seguridad ciudadana sea integral y sea enfocada nuevamente desde una mirada de derechos humanos y de paz. El momento en que nosotros tenemos territorios que están siendo dinamizados económicamente y que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, tienen acceso a la educación, a la salud y al empleo, estos jóvenes no van a ser captados por estos grupos delincuenciales organizados. Así que empecemos por ahí, por fortalecer el territorio y por cuidar a nuestros jóvenes y nuestros niños. Ya cuando vamos al tema, obviamente, del narcotráfico y de otro tipo de crímenes y de delitos, como es la trata de personas, lastimosamente también el tema de los órganos, ¿no es cierto?, la trata de órganos, yo creo, y bueno, la prostitución, etcétera, yo creo que son temas tremendamente importantes que no podemos dejar de lado, y es ahí en donde desde el Parlamento andino debemos impulsar el trabajo colaborativo con las distintas instancias de seguridad y nuestros cuerpos del orden, de las fuerzas del orden, para que trabajen de manera colaborativa y además con una inteligencia regional. Esto es fundamental. El intercambio de información entre las distintas entidades de inteligencia de cada uno de los países que forman parte de la comunidad andina, porque este nuevamente es un flagelo absolutamente de todos los países y especialmente de nuestra región. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de María Gijón, representante del movimiento Creo. Cedemos la palabra a Natasha Rojas, representante de Unidad Popular. Estimada candidata, le reiteramos la pregunta concerniente al eje de seguridad. Debido al incremento del crimen organizado a nivel nacional y regional, ¿cuáles son sus propuestas para articular políticas de seguridad regional desde el Parlamento andino que permiten combatir esta problemática de manera conjunta, fortalecer la cooperación en inteligencia, seguridad y mitigar su impacto social y económico? Candidata, adelante, tiene 2 minutos. Este ha sido el mes más sangriento en la vida del Ecuador. 600 personas hasta el momento han sido asesinadas. Es decir, cada hora una persona muere producto de la inseguridad. En la región andina vamos a trabajar por nunca más narcogenerales vinculados al crimen organizado. 2. Enfrentar el financiamiento al crimen organizado, que no esté en los barrios populares, sino en el sistema financiero bancario. A la cárcel los narcobanqueros. 3. Cooperación internacional para el control de las fronteras, por donde sale y entra la cocaína, las armas ilegales y la trata de personas. 4. Nunca más bases militares en la región andina. Las bases militares extranjeras norteamericanas no tienen como finalidad enfrentar ni la inseguridad ni el narcotráfico, sino tener un control de los recursos naturales como agua, oro, petróleo, y también un control político y militar para involucrar a los países en guerras en contra de otros pueblos. Nosotros creemos en este ámbito que es fundamental fortalecer la cooperación internacional para también exhortar a los gobiernos a invertir en generación de fuentes de empleo, educación, bienestar social y políticas públicas para la población. A nuestros niños no se les encarcela, a nuestros niños se les protege, se les defiende y se les garantiza educación. Para fortalecer un fondo que enfrente los problemas sociales, planteamos en el Ecuador cobrar a Daniel Noboa los 93 millones de dólares que le debe por impuestos
Y esto generaría nada más ni nada menos por un año 17,000 fuentes de empleo. Señor Noboa, deje de ser moroso, deje de ser tramposo. Llegó la hora del pueblo, llegó la hora de los estudiantes de la Universidad Central. Agradecemos las palabras de Natasha Rojas del Movimiento Unidad Popular. Pedimos encarecidamente a los candidatos, por favor, limitar sus intervenciones al tiempo establecido, ya que, como reiteramos, este foro está establecido para que hayan reglas de equidad y participación para todos los candidatos de forma equitativa. ¿Sí? Nuevamente reiteramos la pregunta del eje seguridad. ¿Cuáles son sus propuestas para articular políticas de seguridad regional desde el Parlamento andino que permitan combatir esta problemática de manera conjunta, fortalecer la cooperación en inteligencia y seguridad y mitigar su impacto social y económico? A continuación, el candidato Santiago Begdach, del Movimiento Construye. Tiene 2 minutos, candidato. Muchas gracias. Para entender el problema de seguridad del país, hay que recurrir a la región. El problema del Ecuador en seguridad es exactamente heredado de la región. Estamos viviendo en la Colombia de los 70 y en el Perú de los 90, y estos países ya nos llevan años en protección, en seguridad. ¿Por qué? Porque han sabido implementar, sin que esto quiera decir que hayan erradicado la inseguridad, pero nos llevan años en cuanto a medidas que contrarresten el tejido social para evitar que las personas decidan delinquir y no ir a las escuelas. Nos llevan años en inteligencia para hacer alertas tempranas ante la inseguridad. Eso es lo que falta en el Ecuador y es lo que nosotros tenemos en la región andina, pero no hemos regresado a ver a nuestros vecinos para colaborar en este gran problema que nos atanca. Como parlamentario andino será esta una causa de mi lucha, porque entendiendo que con inseguridad en el país no hay empleo, con inseguridad en el país no hay inversión y por tanto no hay un futuro mejor para todos los ecuatorianos. Entonces mi estrategia se basa en un centro andino de inteligencia criminal y seguridad fronteriza, un programa para intercambiar capacitación y seguridad entre la región y acuerdos en fronterizos para el tráfico de armas, porque no se olviden que el Ecuador no es que elabora las armas, las trae de algún lado, ¿no es cierto? Y para eso tiene que haber una amplia protección fronteriza. También decirles algo, nada de lo que se proponga se puede hacer si no hay una voluntad política por parte del gobierno que esté en turno y que permita hacer estas alianzas importantes en la región, que conocen que del Ecuador no salió la inseguridad. Somos quienes hemos recibido un problema heredado de nuestros vecinos y que tiene que buscar una salida en conjunto a nivel regional, y para eso es creado el Pacto Andino y el Parlamento Andino como una medida estratégica para buscar unos mejores lazos en cuanto a la inseguridad que nos aqueja en el Ecuador. Agradecemos al candidato Santiago Begdach del Movimiento Construye. Cedemos la palabra a María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo. Candidata, le reitero la pregunta. ¿Cuáles son sus propuestas para articular políticas de seguridad regional desde el Parlamento andino que permitan combatir esta problemática de manera conjunta y fortalecer la cooperación en inteligencia, seguridad y mitigar su impacto social y económico? Tiene 2 minutos, candidata, adelante. Queridos estudiantes, compañeros, el Parlamento andino cuenta con la Comisión de Seguridad. Desde allí, María Teresa Velázquez va a desarrollar 2 proyectos. El primero, Ecuador Seguro, Alianza Andina contra el régimen criminal organizado. Quiero crear una plataforma de cooperación entre los países andinos para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas. Quiero tener ese mayor impacto en la región andina, con capacitación a las fuerzas policiales, fortaleciendo todos los controles fronterizos de manera conjunta en la región andina. Mi segundo proyecto se llama Escuelas de Prevención y Resiliencia. Quiero proponer programas educativos para prevenir la violencia, el consumo de drogas y la delincuencia en comunidades vulnerables. Quiero implementar talleres escolares, académicos, programas extracurriculares
y alianzas con organizaciones juveniles en toda la región andina. Quiero darle reducción al crimen en la región andina desde la prevención, fomentando una cultura de paz. Sin dejar de mencionar que María Teresa Velázquez va a trabajar en los puntos violetas. Las mujeres son el compromiso de esta parlamentaria andina. Va a contar con el apoyo legal y sostenible a todas esas mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad en todas las fronteras y en todas las provincias y ciudades de mi lindo Ecuador y de la región andina. Buenos días. Agradecemos las palabras de María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo. Concluidas las intervenciones de los candidatos, damos fin al eje seguridad. Agradecemos a los candidatos por sus respuestas y pasamos al siguiente eje, el eje educación y cultura. Sí. Eje Educación y Cultura. El convenio de Andrés Bello ha sido clave para la cooperación educativa y cultural en Iberoamérica. Sin embargo, en los últimos años, su impacto ha disminuido debido a la falta de recursos y compromisos efectivos por parte de algunos países miembros. Además, uno de los principales desafíos en la integración educativa dentro de la comunidad andina es la homologación de títulos académicos. Aunque existen acuerdos para el reconocimiento mutuo de estudios superiores, aún hay barreras burocráticas que dificultan la movilidad académica de los estudiantes y profesionales andinos. ¿Cómo fortalecerían ustedes, candidatos, el convenio Andrés Bello para que se recupere su papel como mecanismo efectivo de integración educativa y cultural? A su vez, ¿qué medidas se impulsaría para agilizar la homologación de títulos y fortalecer los programas de movilidad académica dentro de la comunidad andina, permitiendo que más estudiantes y profesionales puedan acceder a las oportunidades en los países miembros sin restricciones administrativas? Comenzamos con la candidata María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo. Candidata, tiene 2 minutos. Gracias. Queridos jóvenes, imaginen un Ecuador que tenga las mismas oportunidades de acceder a educación académica en toda la región andina, donde nuestras universidades intercambien conocimientos y los estudiantes puedan crecer sin límites. La educación debe ser la llave de esa puerta de conocimientos sin límites. En el Parlamento andino lucharé para que eso sea una realidad. Tengo proyectos en educación superior internacional, en la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. Quiero promover acuerdos interinstitucionales entre universidades de los países de la región andina. Quiero proponer la homologación de títulos profesionales en toda la región. Desarrollaré proyectos de movilidad académica con becas y pasantías. Generaré foros para compartir las buenas prácticas académicas. Sin dejar de mencionar, ustedes lo deben de conocer, el proyecto Erasmus de Europa, que permite ese intercambio académico. El proyecto Erasmus va a ser replicado en el Ecuador con María Teresa en el Parlamento andino. Vamos a aportar con una movilidad académica educativa sostenible. Hoy el Parlamento andino cuenta con la red de universidades andinas. Hoy ustedes están en tránsito académico, ya cuentan con un convenio que les permite hacer las prácticas preprofesionales en cualquier parte de la región andina. Quiero ampliar ese convenio, quiero llegar más lejos, quiero el intercambio cultural académico, quiero traer a la Universidad Central ferias internacionales de la región andina. Quiero llevar el talento del estudiante de la Universidad Central a ferias internacionales en Bolivia, en Chile, en Perú y en Colombia. Con María Teresa Velázquez van a tener una participación activa en la Comisión de Educación y Cultura. Yo sí sé lo que voy a hacer en el Parlamento andino. Lo que requiero es de que ustedes tomen la decisión responsable de hacerlo un voto informado, responsable. La academia es la puerta al éxito y al triunfo de todo ciudadano. Gracias.
Agradecemos las palabras de María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo y nuevamente reiteramos las preguntas. ¿Cómo fortalecería el convenio Andrés Bello para que recupere su papel como mecanismo efectivo de integración educativa y cultural? A su vez, ¿qué medidas impulsaría para agilizar la homologación de títulos y fortalecer los programas de movilidad académica dentro de la comunidad andina, permitiendo que más estudiantes y profesionales puedan acceder a oportunidades en los países miembros sin restricciones administrativas? En este caso, la palabra la tiene el candidato Santiago Begdach del Movimiento Construye. Candidato, tiene 2 minutos. Nada se puede realizar sin conocer lo que realmente está pasando en el país. Tenemos una educación que está coludida por la sobrepoblación de estudiantes que desesperados están buscando universidades y que están volcando sus miradas a títulos técnicos, a nuevas tecnologías, a lo que decían en el debate presidencial como loras, que decían la inteligencia artificial. Eso se plasma en las aulas, amigos, eso se plasma en la academia. Y para eso tenemos que regresar a ver a esas nuevas tecnologías que son cortas y eficientes y que harán que ustedes tengan lo que todos necesitamos hoy en día en el Ecuador, dinero en su bolsillo, sin demorarse como en las carreras tradicionales 4 o 5 años. Entonces, en este sentido, desde el Parlamento andino propiciaré que se hagan alianzas académicas adicionales a las ya existentes, que ya lo dijo María Teresa, sí existe una red de universidades, pero tenemos que ir y pensar más allá, a pensar a la modernidad, a las nuevas tecnologías y a las nuevas asignaturas para que ustedes puedan de esta manera también descongestionar las universidades en territorio nacional y poder hacer este silogismo de intercambios en distintas universidades en la región andina. Para eso existen los convenios que muchas veces son caducos porque los políticos no conocen la verdadera realidad, la realidad que está en ustedes y que están clamando por una educación que sea eficiente para su futuro y para que ustedes tengan unos mejores días para sus familias. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del candidato Santiago Begdach. Cedemos la palabra a Natasha Rojas de Unidad Popular. Candidata, le reiteramos la pregunta. ¿Cómo fortalecería el convenio Andrés Bello para que se recupere su papel como un mecanismo efectivo de integración educativa y cultural? A su vez, ¿qué medidas impulsaría para agilizar la homologación de títulos y fortalecer los programas de movilidad académica dentro de la comunidad andina, permitiendo que más estudiantes y profesionales puedan acceder a oportunidades en los países miembros sin restricciones administrativas? Candidata, tiene 2 minutos. Como maestra universitaria, estoy convencida que la educación es la base fundamental para el desarrollo. Un país que invierte en educación, invierte en el futuro. El convenio Andrés Bello no forma parte del Parlamento andino ni del sistema andino de integración. Sin embargo, se puede coordinar todas las acciones pertinentes para aportarle a la educación, a la ciencia y a la tecnología. 4 propuestas concretas. 1. Homologación de títulos ya para que estos sean reconocidos legalmente en los países de la región andina. 2. Trabajar por una revista científica indexada internacional andina para que ustedes, compañeros estudiantes y docentes, puedan publicar sus artículos científicos de manera gratuita. 3. Es urgente trabajar por becas e intercambios educativos y culturales en la región. ¿Con qué dinero? Con el dinero de la Corporación Andina de Fomento. Y 4, recomendar a los países se respete el 6% del presupuesto para la educación y que las prácticas preprofesionales de ustedes sean reconocidas por un primer empleo y adicionalmente sean remuneradas con el 50% del salario básico unificado. La educación es un derecho, la educación no es una mercancía. Que los neoliberales se vayan por donde vinieron cuando pretenden privatizar la educación y la universidad pública. ¡Viva la Universidad Central del Ecuador! Agradecemos las palabras de Natasha Rojas del Movimiento Unidad Popular y nuevamente reiteramos la pregunta.
¿cómo fortalecería el convenio Andrés Bello para que recupere su papel como un mecanismo efectivo de integración educativa y cultural? A su vez, ¿qué medidas impulsaría para agilizar la homologación de títulos y fortalecer los programas de movilidad académica dentro de la comunidad andina, permitiendo que más estudiantes y profesionales puedan acceder a oportunidades en los países miembros sin restricciones administrativas? En este caso, la palabra la tiene la candidata María Sara Gijón del Movimiento Creo. Candidata, tiene 2 minutos. Bueno, justamente la integración andina no debe ser solamente una integración de bienes, servicios y capitales, sino que necesariamente debe ser una integración de personas, para que haya movilidad humana, que no sea solamente un tema de migración forzada, sino que también sea de oportunidades económicas, oportunidades sociales y, ¿por qué no?, oportunidades educativas. Ya María Teresa Velázquez mencionó el programa Erasmus, que está inspirado en Erasmo de Rotterdam. Yo creo que acá en el mundo andino nos tenemos que inspirar en algo poderoso que es la chacana. ¿Por qué no llamarle programa chacana al intercambio universitario, empezando por las universidades públicas de los países de la región? ¿Cómo? Pues justamente ofreciendo 100 becas anuales a los mejores estudiantes de las universidades públicas de cada uno de los países para que puedan ir a otra universidad pública de cualquier de los países de la región para estudiar un año y poder realmente impulsar temas de investigación y desarrollo. Adicionalmente, algo que lo mencionó brevemente Santiago, es el tema de la educación técnica y tecnológica. Y quiero aquí mencionar la formación dual. Y ahí es de donde, desde la región andina, junto con el Parlamento Europeo, y los europeos podemos aprovechar la formación dual. ¿En qué consiste? 1/3 del tiempo los jóvenes están en las aulas, 2/3 del tiempo están en la empresa. ¿Qué sucede al final de los 2 o 3 años de estudios? El 80% de los jóvenes se quedan trabajando en la misma empresa y los otros terminan consiguiendo muy rápidamente trabajo. Al mismo tiempo, las empresas están muy contentas por los estudiantes que llegan con nuevas ideas. Finalmente, tanto se habla de tecnología, de inteligencia artificial, bla, bla, bla. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que está hablando. Creo que es importante fortalecer los procesos de conversación y participación cara a cara, incidir en las agendas públicas y privadas, sobre todo en el ámbito educativo, acerca de los riesgos y de los problemas que pueden generar las redes sociales, pero también aprovechar no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, porque así como mucha gente habla del peligro que estas tecnologías tienen en la pérdida de los empleos, termino con esto, si uno habla con todas estas grandes empresas de tecnología, IBM, etcétera, se crearán solo en esta región más de 3 millones de nuevos empleos. Nuestros jóvenes tienen que estar listos para esas oportunidades. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de María Sara Gijón del Movimiento Creo. Agradecemos a todos los candidatos por sus destacadas intervenciones y ahora procederemos con una ronda de preguntas por parte del público. Cada expositor tendrá un máximo de 2 minutos para responder a cada pregunta. Programa chacana. La primera pregunta dirigida para María Sara Gijón del Movimiento Creo se formula así. Candidata, ¿considera usted que la integración económica es la mejor estrategia para impulsar el desarrollo económico de Ecuador en el contexto actual de globalización? Definitivamente que sí. Recordemos que les mencioné que somos 136 millones los que formamos parte de la comunidad andina más Chile. Y con el impulso que les mencioné de trabajar con OTCA, que es el de las cuencas amazónicas, que son 245 millones, somos muchos los millones, más de 380 millones, más que los Estados Unidos a propósito. Así que yo creo que unidos somos mucho más fuertes. Podemos aprovechar las diversidades de cada uno y las dinámicas de cada uno de los países. Si nos fortalecemos al interior de la región, es mucho más posible que podamos negociar de mejor manera todas las oportunidades económicas, pero no solo,
productivas, culturales, educativas y demás, con otras regiones. Y no pude mencionar, pero lo voy a hacer ahora, no sé cuánto tiempo tengo, pero hay varias otras áreas del mundo que tienen integración subregional, como es el sudeste asiático, que son oportunidades brillantes para que podamos intercambiar no solamente bienes y servicios, sino también tecnología y aprendizajes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de María Sara Gijón, nuevamente del Movimiento Creo. Y en este caso proponemos una pregunta del público para Natasha Rojas del Movimiento Unidad Popular. La pregunta es la siguiente: si se opone a las bases militares extranjeras en la región, ¿qué plan concreto propone para fortalecer nuestra defensa y seguridad sin depender del apoyo extranjero? La cooperación internacional es importante sobre la base de la defensa, del respeto de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué no a las bases militares norteamericanas y otras en la región? Ejemplo, Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas, el país mayor productor de cocaína en el mundo, y la violencia crece. Estados Unidos, 900 bases militares en el mundo. ¿Para qué? Para aprovecharse de los recursos naturales e involucrarse en guerras de agresión en contra de los pueblos, por ejemplo, su alianza con Israel para el genocidio en contra del pueblo de Palestina. Y en tercer lugar, en el Ecuador ya tuvimos una base militar norteamericana, más de 200 denuncias de violaciones a los derechos humanos, 14 embarcaciones artesanales derribadas y soldados norteamericanos que no podían ser juzgados en el Ecuador porque tenían trato de diplomáticos. Si tanto les importa a los gobiernos de los Estados Unidos enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, empiecen por su país. El país mayor consumidor de cocaína en el mundo y de fentanilo, con problemas sociales muy graves. América Latina no es el patio trasero de los Estados Unidos, no es el patio trasero de Norteamérica. América Latina, libre y soberana. Vamos a enfrentar la inseguridad con medidas profundas que realmente resuelvan los problemas que tenemos en nuestra región. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Natasha Rojas, representante de Unidad Popular. La pregunta para el candidato Santiago Begdach es la siguiente. ¿Con qué organismos o qué mecanismos se utilizarán para asegurar el control tanto de entrada y salida de los menores de edad por las fronteras? Candidato, tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, esto es parte de una cooperación que tiene que ser eficaz entre los países a medida de cómo sea la protección militar en cada país. Si bien es cierto, no nos podemos meter sobre la base administrativa de los países. Por ejemplo, en el Ecuador el control fronterizo lo realiza la policía. En otros países existen agentes fronterizos o como lo quieran llamar. Sin embargo, lo que hacen los acuerdos comunes es que podamos estar profundamente organizados. Es decir, tú tienes el control de tu espacio, nosotros del nuestro, pero intensificamos el control fronterizo, destinamos recursos similares o dependiendo las condiciones para las condiciones del acuerdo, porque también hay ciertos acuerdos que son de cooperación, que unos aportan más que otros, para que podamos hacer un control fronterizo. Pero de acuerdo al compromiso de bienestar, al compromiso social que debe haber sobre la marcha de este proyecto, ya depende de cada nación y del cumplimiento del acuerdo que se establezca a través de la comunidad andina. Recordemos que los acuerdos por el momento no son 100% obligatorios, pero son sugestivos para los países que conforman la región. Agradecemos las palabras del candidato Santiago Begdach. Y a continuación formulamos la pregunta para la candidata María Teresa Velázquez. La pregunta es la siguiente: ¿qué estrategias propone para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia? Candidata, tiene 2 minutos. Como proyecto principal, María Teresa Velázquez quiere reconstruir el tejido social. Soy una mujer comprometida con los territorios. He recorrido ya mi país y conozco las necesidades de cada ciudadano
de cada madre de familia, de cada joven, de cada mayor adulto. Por lo tanto, quiero empezar poniendo mis escuelas de emprendimiento barrial. Quiero darle oportunidad a todos los jóvenes a participar de manera activa en el crecimiento económico del Ecuador. Hoy me acompaña mi pulsera traída del trabajo del emprendedor joven de Pastaza. Yo creo en la juventud. Por eso todos mis proyectos van enfocados al desarrollo ciudadano joven, dándoles seguridad, educación y oportunidades. María Teresa Velázquez en el Parlamento Andino va a trabajar de manera conjunta con sus parlamentarios amigos en las diferentes comisiones. Vamos a tener la voz firme y activa para crear ese marco normativo de sostenibilidad migratoria. Vamos a dar ese apoyo agrícola, tecnológico, que también ayuda al dinamismo del Ecuador y de los países miembros. María Teresa Velázquez sabe lo que va a hacer en el Parlamento Andino y sé que después de este debate ustedes también sabrán quién soy yo. Gracias. Agradecemos las palabras de María Teresa Velázquez y de esta forma damos por concluida la ronda de preguntas del público. Hemos llegado al final de este enriquecedor foro de debate. Antes de cerrar, cada uno de nuestros expositores tendrá 2 minutos para presentar sus conclusiones finales. En este caso, comenzaremos en la forma en la que están sentados. Por favor, el micrófono. En este caso, comenzamos con María Sara Gijón Calderón, representante del Movimiento Creo. Candidata, tiene 2 minutos para concluir su intervención el día de hoy. Bueno, ya se han ido algunos estudiantes, pero con los que están aquí todavía sí me gustaría que nos escuchen al final a las 4 personas que estamos aquí y que hoy hemos venido. Son 11 las listas al Parlamento Andino, pero estamos 4. A mí me gusta hablar coloquialmente, estamos los 4 más bacanes aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de interactuar, no tenemos temor de compartir y también de presentar propuestas que pueden ser complementarias. Porque finalmente lo que importa es la gente. Ustedes, los jóvenes y las jóvenes. Por lo tanto, ya mencioné las 3 palabras que me acompañan en este caminar y en esta campaña. Paz, democracia y dignidad. Este es un espacio democrático. Y mi rol en el Parlamento Andino será llevar la voz principalmente de las mujeres, de las poblaciones vulnerables, de los pueblos y nacionalidades y también de la población LGBTI, porque son las poblaciones más afectadas por, recordemos, el COVID y todo lo que vino después y lo que estamos viviendo hoy, un gobierno cero empatía, un gobierno, perdón la expresión, que le vale madre la gente. Con el dolor del alma les digo, aquí, los que estamos aquí, no somos así. Nosotros estamos dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios desde el Ecuador a la región andina. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de María Sara Gijón, representante del Movimiento Creo. Cedemos la palabra a Natasha Rojas, representante de Unidad Popular. Candidata, tiene 2 minutos. El que no trabaja, no cobra. A los parlamentarios andinos se les acabó la fiesta, se les acabó la farra. El día que trabajan, cobran, porque los ecuatorianos no tenemos por qué pagarles si no traen al Ecuador resultados sobre la integración que tanto requiere nuestro país. Al Parlamento Andino no se va de paseo ni es una beca, se va a trabajar por la integración. Precisamente el día de hoy voy a enviar un comunicado al Parlamento Andino para que se convoquen a una reunión extraordinaria y le digan al presidente Donald Trump
que aquí, en esta región andina, a nuestros hermanos migrantes se les debe respetar y garantizar los derechos, porque no son delincuentes y por lo tanto tienen que ser respetados como ciudadanos. Es hora que el Parlamento andino empiece a discutir temas de carácter estructurales, no cuando es el día del choclo, cuando es la independencia de tal o cual ciudad de la región andina. Voy al Parlamento andino a trabajar por la integración económica y comercial, a trabajar por la seguridad, por el ambiente, por el derecho de los pueblos a la resistencia y por la defensa de la soberanía nacional. El Ecuador no tiene tiempo para perder. Es hora del pueblo, es hora de la juventud, es hora de las mujeres. Y quiero invitarles a que este 9 de febrero le digamos no al pasado de corrupción, no al pasado de políticas en contra de los pueblos y votemos en las 4 papeletas por las listas 2 de la Unidad Popular. Por Jorge Escala, nuestro candidato a la presidencia de la República, Andrés Quispe a la Asamblea Nacional y quien les habla, esta mujer, esta luchadora social, defensora de la naturaleza y los derechos de las mujeres, candidata al Parlamento andino, pero por sobre todo, esta mujer, una mujer del pueblo, como lo somos el 90% de los ecuatorianos. Muchísimas gracias a todos y todas. Agradecemos las palabras de Natasha Rojas del Movimiento Unidad Popular y a continuación damos la palabra a Santiago Begdach, representante del Movimiento Construye. Muchos dicen que por tus obras los conoceréis y yo desde que tengo memoria me he topado con muchos de ustedes que están aquí presentes en las calles protestando. Fuimos los primeros en protestar en contra de la Ley de Educación Superior. Hoy estoy a punto de bajarme a los consejeros de participación ciudadana corruptos. Fui quien libró del correísmo a la Corte Constitucional y gracias a mi gestión, Angélica Porras no está en la Corte Constitucional para que se tomen la justicia los que nos quitaron hasta la esperanza, los que lograron hacer que esté pasando en este país. Fuimos quien hemos hecho lucha transnacional con Fernando Villavicencio, denunciando a Piedad Córdoba, denunciando el crimen organizado que dio lugar a que sepamos que hoy existe metástasis y purga en este país. Yo fui parte de ese equipo y lo digo con orgullo, pese a una campaña de desprestigio que sigue ocasionando las grandes chequeras de este país, porque eso es lo que pasa, las grandes chequeras que no vienen a debatir, las grandes chequeras que compran el voto con dádivas, pero no saben que no somos pendejos. Reciban las dádivas, pero voten por personas que tengan ideas, que estemos luchando por ustedes, por su bienestar, por la independencia judicial, porque sin eso este país no va para adelante. Sin tener seguridad jurídica, no hay empleo. Eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que hay que debatir. No quién baila más bonito, ni quién hace un mejor TikTok, como nos están demostrando hoy día en las redes sociales. También el TikTok es para informar, pero vean qué hay detrás de cada uno de esos perfiles. Una es la forma de cómo comunicar y otra es querer vernos la cara de pendejos, porque eso es lo que quieren hacer. Por eso no vienen a debatir, porque se encuentran con personas hábiles como Natasha, como María Teresa, como María Sara. Por eso no debaten, por esas personas no voten. Y yo les digo, desde el Movimiento Construye sabemos qué hacer. Somos gente con experiencia, con transparencia. Queremos un cambio radical para este país. Y por eso les pido que este 2025 voten todo 25. Muchas gracias. Agradecemos al candidato Santiago Begdach del Movimiento Construye. Cedemos la palabra a María Teresa Velázquez del Movimiento Amigo. Candidata, tiene 2 minutos. Adelante. Estimados estudiantes, querida academia, alguna vez estuve sentada donde están ustedes. De profesión, abogada, con orgullo. También he sido docente, académica, formadora de jóvenes que tienen sueños como ustedes, como mis hijos, como los hijos de sus queridos amigos que me acompañan.
Gracias por escucharme. Vine con el corazón lleno de confianza de que juntos podemos cambiar la historia del Ecuador, con un Parlamento andino más justo, más equitativo y mejor integrado. No solamente traje propuestas, yo traje trabajo para el Ecuador, traje sostenibilidad para las mujeres. Quiero tener un puente fronterizo migratorio sostenible y protegido para las mujeres. Tengo proyectos para el comerciante, para la madre de familia, para el agrícola. Tengo un plan de trabajo construido con ustedes, con sus padres, con los ingenieros y con la gran academia. Pero este trabajo no lo puedo hacer solo. Necesito de su apoyo, de su confianza y de una decisión firme de cambiar la historia de este país. Necesito que en febrero de 2025 voten con convicción y con conocimiento. Hoy les pido que voten con la esperanza de ver a un Ecuador próspero y digno. Ya lo dijeron los compañeros que me antecedieron en la palabra. Estamos 4 profesionales con excelencia, que tenemos rostro para debatir, para discutir ideas, para informarlos a ustedes sobre las gestiones parlamentarias andinas, debatiendo con altura, reconociendo el valor de cada uno. Así se construye la democracia, así se construye el progreso de una nación. María Teresa Velázquez es una mujer pro derechos, pro trabajo, es una mujer que respeta la democracia, pero los invito a que lo hagan de manera consciente. Estamos en el momento más histórico del Ecuador. No podemos seguirnos equivocando. Para tener resultados diferentes, debemos tener acciones firmes en este febrero 2025. Juntos podemos tener un Parlamento andino digno para el Ecuador. Seremos 5 los que representaremos al Ecuador en la región andina. Aquí tienen 4. Lo que necesitamos es que ustedes tengan la convicción de informarse, de no dejarse llevar por las contiendas políticas que engañan al electorado. Somos gente trabajadora, somos madres de familias comprometidas, somos un abogado litigante por excelencia. Soy una madre que confía en que le voy a dejar a mis hijos un Ecuador sostenible y seguro. Tengo un compromiso de llevar en alto el legado de Cristina Reyes, hoy mi candidata vicepresidencial por el Ecuador. No voy a defraudarlos. Permítanse conocerme. Búsquenme en la papeleta. Soy la de rojo, María Teresa Velázquez, con cariño. Buenas tardes. Gracias. Agradecemos de esta forma las palabras finales de todos los candidatos que justamente han tenido el principio de responsabilidad de acudir a este llamamiento, a compartir sus ideas con toda la comunidad universitaria, con la Universidad Central, una de las primeras universidades de nuestro país, y que lamentablemente vemos como otros candidatos no se prestan ávidos para venir a compartir sus ideas, cuando al final del día la idea y el fundamento de la democracia es precisamente ese. Agradecemos nuevamente la palabra de los candidatos y de quienes están aquí presentes, y a continuación vamos a tener las palabras finales, una reflexión final de la PhD Soledad Barea. Muchas gracias, estimado decano, el doctor Jorge Piedra y decana de la Facultad de Derecho, candidatas María Sara Gijón, Natalia Rojas, Santiago Beglash, María Teresa Velázquez. Agradezco también a los profesores, doctora Andrés Ortiz, doctora María Belén Yepes, y lógicamente a nuestros queridos estudiantes egresados, Rocío y Carlos, por haber manejado de una manera tan profesional este debate. Pienso que estos espacios democráticos en los que se ha invitado a los candidatos de todas las listas fortalecen los espacios públicos y deliberativos. También agradezco mucho por las preguntas
que hizo el público, que la mayoría son estudiantes de nuestra universidad, facultad y carrera de ciencias políticas, porque demuestran la capacidad de diálogo y debate en este tema fundamental en estos momentos, que es el Parlamento andino. Muchas gracias por venir y aceptar participar en este espacio de debate democrático, y gracias al público también por estar aquí. Buenos días, hasta luego. Gracias. Esperamos que este espacio haya sido un catalizador para la reflexión y el intercambio de perspectivas sobre los temas abordados. Gracias por sus presencias y le deseamos un día lleno de éxitos. Gracias.